Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez more cu superíndice 3 moestu n pasando el día de hoy. Espero que de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona, y que ha estado generando mucha controversia en las redes sociales, la relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir. Lo escucharon bien. Parece que las cosas no están siendo precisamente un camino de rosas entre estos dos titanes de la actuación superíndice 3n turca. Vamos a desgranar todo lo que está pasando, los rumores, las declaraciones y por supuesto, mi propia opinión superíndice 3n al respecto. Asu que prepun rense una taza de tu copyright, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque este vídeo promete ser revelador. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por AQU, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Siempre estoy trayendo contenido interesante sobre el mundo del entretenimiento turco, asu que no te lo querru dese perder. Ahora vamos al grano. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima serie Erkenci o Pu, Jaroso más menos Ador, como la conocimos en muchos lugares de habla hispana. La química entre ellos era palpable, tanto en pantalla como fuera de ella, lo que alimentó superíndice 3 durante mucho tiempo las especulaciones sobre un posible romance en la vida real. Los fans estaban absolutamente enloquecidos con la idea de ver a Can y Demet juntos, construyendo una historia de amor que trascendiera la ficción superíndice 3n. Y para ser honesto, Q copyright n no. Se veían increíblemente bien juntos. Pero la realidad, como suele suceder, fue un poco muy complicada. Aunque ambos siempre han negado rotundamente haber tenido una relación superíndice 3n romántica, la sombra del rumor nunca terminó superíndice 3 de desaparecer por completo. Y ahora o más menos os despú copyright ese del final de Erkenci parece que algo se ha roto definitivamente entre ellos. Digo esto porque en las últimas semanas han surgido declaraciones cruzadas, indirectas a trabu copyright ese de redes sociales y, en general, una tensión superíndice 3n evidente que sugiere que la relación superíndice 3n entre Can y Demet lejos de ser amigable. Todo comenzó superíndice 3, o al menos se hizo mudese visible, cuando Can Yaman dio una entrevista a un medio italiano. En esta entrevista Can hablaba sobre sus proyectos futuros, su vida personal y inevitablemente sobre su experiencia en Erkenci. Hasta aquí, todo normal. Sin embargo, hubo un comentario en particular que generó superíndice 3 muchísima controversia. Can dijo algo asu como que la química con Demet fue excelente en la pantalla, pero que fuera de ella, a veces, no se entendían del todo. Algunos lo interpretaron como una crítica velada hacia Demet, insinuando que no era tan fácil trabajar con ella. Otros simplemente lo vieron como una declaración superíndice 3n honesta sobre las dinámicas en el set de grabación superíndice 3n. Pero la cosa no quedó superíndice 3 au. Poco después copyright ese de la publicación superíndice 3n de esta entrevista, Demet Özdemir publicó superíndice 3 un mensaje en su cuenta de Twitter que muchos interpretaron como una respuesta directa a Can. En este mensaje Demet decía algo asu como, es importante ser agradecido con las personas que te han ayudado a llegar a donde es tu DS. La humildad es una virtud. La red social se encendió superíndice 3. Los fans de ambos actores se lanzaron a defender a sus ídolos, creando bandos y discutiendo acaloradamente sobre Q copyright n tenua la razón superíndice 3n. La situación superíndice 3n se convirtió superíndice 3 en un verdadero campo de batalla virtual. Y aquí es donde entra mi opinión superíndice 3n. Creo que es importante analizar la situación superíndice 3n desde una perspectiva objetiva. Es evidente que existe cierta tensión superíndice 3n entre Can y Demet, eso es innegable. Pero también copyright n creo que es fácil caer en la trampa de la especulación superíndice 3n y sacar conclusiones precipitadas basadas en rumores y en interpretaciones subjetivas de sus declaraciones. Es importante recordar que ambos son figuras públicas y que sus palabras son analizadas al milímetro, muchas veces sacadas de contexto. Además de eso, creo que es fundamental respetar su privacidad. Can y Demet son dos personas adultas que tienen derecho a manejar su relación superíndice 3n como mejor les parezca. No tenemos derecho a exigirles que sean amigos, que se lleven bien o que nos den explicaciones sobre lo que sucede entre ellos.
Son artistas talentosos y exitosos, y merecen que se respete su espacio personal. Lo que me parece importante destacar es el impacto que tuvo Erkenci Kwai en la carrera de ambos. La serie los catapultó Superíndice 3 a la fama internacional y les abrió Superíndice 3 las puertas a un mundo de oportunidades. Es innegable que su química en pantalla fue uno de los factores clave del Ucondiéresis copyright cito de la serie. Y aunque la relación Superíndice 3N fuera de pantalla no haya sido tan idílica como muchos fans hubieran deseado, eso no desmerece en absoluto el talento y el trabajo de ambos. Ahora bien, volviendo al tema central del vídeo, realmente Kanyaman explotó Superíndice 3 y dijo que Demet no lo entiende nada. Pues yo creo que la realidad es mucho más matizada. No creo que haya habido una explosión Superíndice 3N como tal, sino bien una serie de comentarios desafortunados y malinterpretados que han generado esta tensión Superíndice 3N. Creo que ambos en algún momento se han sentido frustrados por las expectativas del público y por la presión Superíndice 3N de tener que mantener una imagen perfecta. Es importante recordar que son seres humanos, con sus propias emociones, inseguridades y diferencias. No podemos esperar que siempre es tu copyright N de acuerdo en todo y que su relación Superíndice 3N sea siempre perfecta. Lo que podemos esperar es que se respeten mutuamente y que sean profesionales en su trabajo. Y creo que a pesar de todo lo que ha pasado, ambos han demostrado ser profesionales. Han seguido trabajando en sus propios proyectos, sin dejar que la controversia afecte su carrera. Han sabido manejar la situación Superíndice 3N con la mayor discreción Superíndice 3N posible, evitando alimentar a los rumores. En definitiva, la relación Superíndice 3N entre Kanyaman y Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de matices. No hay una respuesta fácil ni una versión Superíndice 3N única de la verdad. Lo que es cierto es que ambos son dos grandes artistas que han dejado una huella imborrable en la televisión Superíndice 3N turca y que merecen que se respete su privacidad. Así que recapitulando un poco, hemos hablado sobre los rumores de tensión Superíndice 3N entre Kanyaman y Demet Özdemir, analizamos sus declaraciones cruzadas y comparto mi opinión Superíndice 3N al respecto. Hemos visto Superíndice 3 la fama y las expectativas del público pueden afectar las relaciones personales, y hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de los artistas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, y que les haya dado una perspectiva muy completa sobre este tema tan polu copyright mico. Me gustaría saber su opinión Superíndice 3N al respecto. ¿Qué copyright piensan ustedes de la relación Superíndice 3N entre Kan y Demet? ¿Creen que realmente hay una tensión Superíndice 3N entre ellos? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último pero no menos importante quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mis vídeos. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Si fue así, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Y también copyright N, me gustaría invitarlos a seguirme en mis redes sociales. Allí comparto contenido exclusivo, adelantos de mis Superíndice 3 vídeos y, en general, estoy muy cerca de ustedes. Así que no duden en seguirme en Instagram, Twitter y Facebook. Los enlaces los encontrarán en la descripción Superíndice 3N del vídeo. Una vez más, gracias por todo su apoyo. Ustedes son la razón Superíndice 3N por la que hago esto. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Un abrazo gigante. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay más. Antes de despedirme, quiero profundizar un poco en esta compleja situación Superíndice 3N, porque creo que hay varios aspectos que merecen ser explorados con mayor detalle. En primer lugar, me gustaría hablar sobre el contexto cultural en el que se desarrolla esta historia. Turquía es un país con una rica tradición Superíndice 3N televisiva, donde las telenovelas, o dicis como se les conoce allí, son una parte fundamental de la cultura popular. Las estrellas de estas series alcanzan niveles de fama copyright ricos, convirtió copyright en verdaderos ídolos de masas. Y con esta fama, viene una gran presión Superíndice 3N para mantener una imagen pública impecable.
En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, esta presión superíndice 3N fue aún mayor debido al inmenso U-con-diéresis copyright sito de Erkenci Quay. La serie no solo fue un fenu superíndice 3 meno en Turcua, sino que también copyright N conquistu superíndice 3 corazones en todo el mundo, especialmente en Amu copyright rica latina, Spau más menos a Italia. De repente Can y Demet se encontraron en el centro de la atención superíndice 3 en medio urtica global, con millones de fans esperando ansiosamente cada uno de sus movimientos. Esta fama repentina puede ser abrumadora, incluso para los artistas experimentados. Y en el caso de Can y Demet, que eran relativamente superíndice 3 venes cuando Erkenci Quay alcanzó superíndice 3 el estrellato, la presión superíndice 3 n debió superíndice 3 será un mayor. Tenían que lidiar con las expectativas del público, los rumores constantes sobre su vida personal, la presión superíndice 3N de los medios y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta. Y es aquí donde creo que empiezan a surgir las complicaciones. En un entorno tan exigente es fácil que las relaciones personales se vean afectadas. La presión superíndice 3N constante puede generar copyright S, frustración superíndice 3N y malentendidos. Y en el caso de Can y Demet, parece que estos factores han contribuido a deteriorar su relación superíndice 3N. Además, es importante tener en cuenta que trabajar en una serie de televisión superíndice 3N es un trabajo muy intenso, que requiere muchas horas de dedicación superíndice 3N y un alto nivel de compromiso. Los actores pasan mucho tiempo juntos, a menudo en condiciones difíciles, lo que puede generar tensiones y conflictos. Y en el caso de Can y Demet, la presión superíndice 3N de tener que interpretar a una pareja romántica en pantalla, mientras que al mismo tiempo lidiaban con sus propias vidas personales. Seguramente aún más menos adiu superíndice 3 una capa adicional de complejidad a la situación superíndice 3N. Ahora, volviendo a la famosa entrevista de Can Yaman en Italia, creo que es importante analizar sus palabras con detenimiento. Muchos lo acusaron de criticar a Demet, pero yo creo que sus comentarios fueron muy ambiguos y matizados de lo que se ha sugerido. Cuando dijo que la química con Demet fue excelente en la pantalla, pero que fuera de ella, a veces, no se entendían del todo, creo que simplemente estaba siendo honesto sobre las dinámicas en el set de grabación superíndice 3N. No creo que estuviera insinuando que Demet era difícil de trabajar. Creo que simplemente estaba reconociendo que a pesar de su excelente química en pantalla, no siempre se llevaban bien fuera del set. Y esto es algo que sucede en muchas relaciones laborales. No siempre es posible ser amigo de todos tus más menoseros de trabajo, incluso si tienes una buena relación superíndice 3N profesional con ellos. En cuanto al mensaje de Demet en Twitter, creo que también copyright N es importante interpretarlo en contexto. Muchos lo vieron como una respuesta directa a Can, pero podría ser que Demet simplemente estuviera expresando una reflexión superíndice 3 en general sobre la importancia de la gratitud y la humildad. No necesariamente tenía que estar dirigida a Can. Sin embargo, es innegable que el momento en que se publicó superíndice 3 el mensaje, justo después copyright S de la publicación superíndice 3N de la entrevista de Can, sugiere que podría haber una conexión superíndice 3N entre ambos eventos. Y si este es el caso, creo que el mensaje de Demet podrá interpretarse como una crítica velada hacia Can, insinuando que no estaba siendo lo suficientemente agradecido con las personas que lo habían ayudado a llegar a donde estaba. En cualquier caso, lo importante es recordar que ambos son figuras públicas y que sus palabras son analizadas al milímetro. Es fácil sacar conclusiones precipitadas basadas en rumores y en interpretaciones subjetivas de sus declaraciones. Y en el caso de Can y Demet, creo que es importante ser cauteloso y evitar alimentar a un desde los rumores. Ahora, me gustaría hablar sobre el papel de los fans en esta historia. Como dije antes, Can y Demet tienen millones de fans en todo el mundo, muchos de los cuales estaban absolutamente convencidos de que tenían una relación superíndice 3 en romántica en la vida real. Y cuando se hizo evidente que esto no era así, muchos fans se sintieron decepcionados y frustrados. Algunos incluso llegaron a acosar a ambos actores en las redes sociales, exigiendo que confirmaran su relación superíndice 3N y criticando sus vidas personales. Este tipo de comportamiento es inaceptable y demuestra una falta total de respeto por la privacidad de los artistas. Es importante recordar que los actores son seres humanos, con sus propias vidas y sus propias decisiones. No tenemos derecho a exigirles que hagan nada que no quieran hacer. Y en el caso de Can y Demet,
creo que es fundamental respetar su privacidad y permitirles manejar su relación superíndice 3N como mejor les parezca. Además, creo que es importante recordar que la ficción superíndice 3N es ficción superíndice 3N y la realidad es realidad. No podemos esperar que los actores vivan sus vidas de acuerdo con nuestros deseos y expectativas. Y en el caso de Kanye de Met, creo que es importante separar su trabajo en Erkenci Kwai de sus vidas personales. La química que mostraron en pantalla fue increíble, pero eso no significa que tengan que estar enamorados en la vida real. Son actores talentosos y profesionales, y su trabajo es interpretar a personajes, no vivir nuestras fantasías. En definitiva, la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de matices. No hay una respuesta fácil ni una versión superíndice 3N única de la verdad. Lo que es cierto es que ambos son dos grandes artistas que han dejado una huella imborrable en la televisión superíndice 3N turca y que merecen que se respete su privacidad. Y aunque la relación superíndice 3N entre ellos no sea tan idílica como muchos fans hubieran deseado, eso no desmerece en absoluto el talento y el trabajo de ambos. Siguen siendo dos de los actores más populares y exitosos de Turquía, y estoy seguro de que seguirán cosechando mucho su condieresis copyrightsitos en el futuro. Así que con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado una perspectiva completa sobre este tema tan polu copyright mico. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y suscribirse al canal para no perderse mis superíndice 3 vídeos. Un abrazo gigante. Y recuerden respeto y privacidad para Kanye de Met.